Volvimos para encarar, como les prometí, la segunda nota del día. Una nota que le tengo mucha fe. Vamos a hablar con el ex ministro de Educación, Nicolás Trota. Nicolás, ¿cómo estás? Camilo Cañechi te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero quisiera saber cómo estás viendo la gestión, la marcha del país. Bueno, vos dejaste el gobierno en septiembre del año pasado. ¿Se relanzó como se suponía que iba a relanzarse o lo ves igual, estancado, mejor, peor? No, veo, Camilo, una situación de enorme complejidad. Sí. ¿No? La realidad en la que asumió Alberto Fernández era compleja porque Argentina venía de 2 años de recesión, con un fuerte endeudamiento. Ahí nos golpeó la pandemia, que por supuesto tuvo un impacto en todo el mundo, y Argentina claramente no estuvo exenta en términos sociales, económicos, educativos, ¿no? Transitar ese momento de mucha dificultad. Y eso, por supuesto, también se le ha sumado a las características de un gobierno de coalición, que no ha logrado hacia adentro de la propia fuerza construir un diagnóstico común, y si uno no tiene un diagnóstico común es mucho más difícil poder desplegar las medidas para enfrentar los inconvenientes que no nacieron con este gobierno, y algunos de los cuales tampoco nacieron con el gobierno anterior, sino que venimos arrastrándose mucho tiempo, como por ejemplo la inflación, ¿no? Y es quizás uno de los principales problemas que desordena a todos los hogares argentinos, a las familias, a la economía, porque lamentablemente vamos a terminar este año con la inflación más alta desde el establecimiento de la convertibilidad, rompiendo el récord anterior negativo que había tenido el 2019 la gestión de Macri, una inflación que se proyecta al menos del 80% este año, lo que implica una realidad de mucha complejidad. Uno espera en un momento muy difícil que todos podamos colaborar en encontrar soluciones a estos problemas, pero no es sencillo el escenario. Ahora, el tema del diagnóstico que mencionás. A vos te tocó coordinar los equipos técnicos de Alberto Fernández en la previa a su asunción. ¿No estaba el diagnóstico común? ¿Pasó algo en el camino? ¿Por qué tanta dificultad a la hora de gestionar? Bueno, yo creo que había un diagnóstico, pero claramente la pandemia cambió en parte la realidad, ¿no? Recordemos que el gobierno asumió el 10 de diciembre y fines de febrero empezaba a golpear la pandemia con todo lo que implicó las cuarentenas y las características que tuvo cada país del mundo y en particular América Latina. Eso llevó, recordemos, en el 2020 a una caída de 10 puntos de la economía, ¿no? Eso fue algo que no ocurrió nunca en la historia. Argentina y todos los países del mundo tuvieron más o menos similar impacto en términos económicos, ¿no? Y a partir de allí creo que la pandemia postergó muchos debates hacia adentro de la propia fuerza política. Pero algunas medidas que por lo menos había una mirada común, por ejemplo, qué hacer con los subsidios de la energía, no se pudo avanzar y ya llevamos más de 2 años y medio, ¿no? Recién ahora parece ser que se va a poder poner en marcha un esquema de segmentación, ¿no? Se debatió mucho, pero se dilató la decisión, pandemia de por medio, y esto implica también ser conscientes que todo lo que se relaciona a la transferencia al sector de la energía son recursos del Estado, que son finitos, porque también estamos en una situación donde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional impone también ciertas restricciones a lo que debe ser una política expansiva en momentos donde el déficit es muy marcado. Ahora, vos mencionabas el tema de la segmentación de tarifas y demás, los subsidios. ¿Es lógico que un ministro no pueda aplicar un formulario porque su secretario o subsecretario se lo impida? No, me parece que ahí lo que se está desnudando, Camilo, es la falta de coordinación de las políticas, más allá de un caso concreto. Sí. ¿No? Y creo que eso es lo que se ha desplegado a lo largo del gobierno. El presidente Alberto Fernández no logró consolidar un liderazgo que contenga todas las expresiones del Frente de Todos, que en términos objetivos fue muy exitoso electoralmente, ¿no? Porque obtuvo una victoria en las elecciones del 2019, pero eso no logró traducirse en un espacio
más homogéneo en la construcción del diagnóstico de las medidas. Y yo creo que ahí la principal responsabilidad no es una responsabilidad en soledad, porque hay mucha responsabilidad compartida, pero la principal responsabilidad es quien ostenta el cargo de presidente de la nación, porque tiene que escuchar, tiene que coordinar, tiene que poder desplegar una instancia que permita adoptar las decisiones y no dilatarlas, ¿no? Yo como crítica al gobierno planteo, ¿no? Y eso en cabeza del presidente, es que se espera hasta último momento, y cuando uno espera último momento en la vida, no solo en la cosa pública, en la administración del Estado, las alternativas a último momento son muy distintas a las que uno podría haber tomado con antelación, ¿no? Porque llega tarde, porque mucho de lo que puede desplegar son iniciativas muchísimo más complejas, más reducidas en las posibilidades, y eso se vio a lo largo de 2 años y medio de gestión. Esperemos que esta crisis que se produjo a partir de la sorpresiva, porque uno ve que fue sorpresiva para el presidente salida de Guzmán, permita también una reflexión hacia dentro del frente de todos, y en particular encabeza el presidente, para poder institucionalizar una mesa de trabajo de cara a lo que deben ser los próximos meses, que serán centrales. No solo en términos de posibilidades electorales del Frente de Todos en el 2023, que eso hasta sería secundario, sino principalmente para poder encolumnar toda la energía para poder aliviar un poco el esfuerzo que está llevando la sociedad argentina en un contexto de inflación e incertidumbre. Ahora, ¿por qué pensás que el presidente no pudo consolidar un liderazgo? ¿Cómo pasamos del super Alberto de la tapa de la revista Noticias al principio de la cuarentena a este Alberto donde hasta se pone en duda de que complete su mandato, aunque bueno, a Cerruti la enoje? No, yo no pongo en duda, ¿no?, que el presidente complete su mandato. Lo que sí yo creo es que la realidad que transitó en la pandemia permitió constituir un fuerte liderazgo, ¿no? Recordemos lo que decía, si mal no recuerdo, Mario Negri, ¿no? El presidente es el comandante, sí, en este desafío que se transita, que es la pandemia. La foto ahora, con los tres también con Kicillof y Larreta, que era una buena foto también. Se perdió. Era una buena foto, sí, muy vinculado solo a la región metropolitana, cuando la pandemia nos empezaba a golpear en todo. Yo creo que ahí se tendría que haber hecho una construcción un poco más federal. Yo creo que el presidente no desplegó ese liderazgo, ¿no?, la continuidad de diálogo con todos los actores políticos, a pesar que muchos sectores le pedían, ¿no?, que pueda transitar un esquema de complementariedad en su liderazgo a lo que es la figura de la vicepresidenta, ¿no?, que tiene una fuerza consolidada hacia dentro del Frente de Todos, y no así el presidente. Y cuando la gestión no acompaña, ¿no?, porque los resultados en términos de las complejidades que tenemos no son percibidos por la sociedad como positivos, ¿no? El humor social inclusive es muy complejo en Argentina, y muchos analistas plantean que el humor social es más complejo que la realidad que efectivamente estamos transitando. Eso habla también, ¿no?, de ciertas fallas, no solo en la comunicación, sino también en el despliegue de las políticas públicas. Y creo que el presidente no tuvo la voluntad de hacerlo, y eso lo ha colocado en una posición de mayor debilidad hacia adentro también de la coalición de gobierno. El presidente empezó a cerrarse cuando las cosas se empezaron a poner más difíciles, porque a mí me impactó mucho. Una vez, hace no tanto, contaste que cuando vos te vas del gobierno ya llevabas un buen tiempo sin poder hablar con el presidente, y Guzmán no le pudo ni siquiera comunicar que estaba renunciando prácticamente. Yo, una crítica que lo he conversado inclusive cuando era funcionario con el propio presidente, apenas iniciaba el gobierno, era la necesidad de que haya instancias de diálogo, ¿no? Y creo que la propia salida de Guzmán, ¿no?, que yo no comparto la forma, porque una salida intempestiva de Guzmán de esas características no afecta al gobierno, no afecta solo al presidente, sino termina afectando la economía. Generó mucha incertidumbre que ha implicado, entre otros aspectos, una aceleración de la inflación de los alimentos, ¿no? Y eso implica que muchos argentinos de un día para el otro ingresan, ¿no?, en la pobreza según su nivel de salario, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy responsable. Pero yo creo que uno de los graves problemas que tiene la administración actual es la incapacidad del presidente de poder desplegar instancias de decisión que incluyan, ¿no?, la consulta constante a los ministros de cada área, ¿no? Y yo lo viví en carne propia, por ejemplo, con la propia suspensión de las clases en la región metropolitana de Buenos Aires en mayo, abril,
del 2021, ¿no? Que fue también una diferencia pública que tuvimos con el presidente. Ahora, ¿por qué tuvimos una diferencia pública? Porque hay un reflejo de ausencia de las instancias de diálogo con los funcionarios, ¿no? Nosotros construimos con los especialistas, con el Ministerio de Salud, con el Área Nacional de Epidemiología, con los ministros provinciales de Salud y de Educación, lo que debe ser un escenario para transitar la segunda ola del COVID, que incluía, de ser necesario, una restricción parcial de la presencialidad en la escuela. El presidente tomó otra decisión, pero no escuchando a todo lo que veníamos trabajando hacía largos meses, a partir también del aprendizaje institucional y social que habíamos transitado en un 2020 repleto de complejidades. Siempre se dice que los ministros deben ser fusibles del presidente, pero ¿te arrepentís de haber sido, qué sé yo, como el sargento Cabral de Alberto en el tema de la educación? Porque como que a muchos te cargan a vos este tema de las escuelas cerradas y demás, pero la decisión fue del presidente pasando por arriba. No, me parece que uno sabe la responsabilidad que tiene en el momento que le toca transitar, ¿no? Y yo el primer día que nos impactó la pandemia y que en el mundo suspendió la presencialidad en las escuelas, lo que le planteé a mi equipo en el Ministerio de Educación es que teníamos que escuchar a todos los actores, teníamos que dialogar, pero que no podíamos dudar, ¿no? Que teníamos que tomar las decisiones, sostener las decisiones y desplegar no solo el cuidado de la salud, sino en una Argentina atravesada por la desigualdad, el desafío de educar en un escenario inédito, nunca antes vivido, ¿no? Y por supuesto que implicó tensiones, porque la política es tensiones. Ahora, cada decisión que nosotros tomamos en cada momento determinado era con la evidencia que teníamos en ese momento. Y yo era el ministro de Educación, la evidencia epidemiológica me la transmitía el Ministerio de Salud y los asesores epidemiológicos que trabajaban no solo con el gobierno nacional, sino también con los gobiernos provinciales. E intenté, por momentos con éxito, por momentos fracasé, de sacar la grieta de estos debates. Por momentos se pudo, por otros momentos no se pudo. Ahora, claramente los ministros somos colaboradores de los presidentes. El presidente había perdido confianza en mí, yo había perdido confianza en el presidente por las diferencias privadas, pero también por las diferencias públicas, que no fue una sola, que tuvimos a lo largo de 2 años de gestión. Y todo lo que tocó vivir, sobre todo el primer año de la pandemia en materia educativa, ¿justifica que hoy, por ejemplo, haya provincias donde los alumnos pueden pasar con 19 previas? Bueno, primero creo que es un tema muy complejo, ¿no? Para plantearlo. Nadie está de acuerdo con promover a un estudiante que no se acredita en aprendizajes. Ahora, esto es una discusión pedagógica que tenemos que tener y las distintas instancias de evaluación y las voces de los especialistas plantean, ¿no?, que estos casos que vos estás mencionando son estudiantes que generalmente están en situación de vulnerabilidad social. Ahora, el problema no es que el niño pase de grado, ¿no?, adeudando las materias, porque no se las dan por aprendidas, ni se certifica, ni se las aprueba, ¿no? Las tiene que rendir. El desafío es, ¿qué hacemos con ese adolescente? Ese adolescente que adeuda esas materias. ¿Qué va a desplegar la escuela de acompañamiento pedagógico de esa trayectoria que claramente está dañada para lograr que continúe en la escuela, pero aprendiendo, ¿no?, que continúe en la escuela como un espacio de contención social? Entonces la pregunta no es si va a estar con sus compañeros o no, cuando las instancias de evaluación, también seamos claros, clarifican que la repitencia es el paso previo al abandono, a la expulsión de la escuela. Pero sí, nosotros pretendemos que el adolescente pase de grado para continuar con sus compañeros y la escuela no le da las herramientas para fortalecer su trayectoria educativa con actividades socioeducativas, trabajo fuera del horario escolar, generalmente además en situaciones de vulnerabilidad social, lo que estamos haciendo es simplemente postergar algunos meses lo que va a ser el propio abandono de la escuela de ese adolescente. Entendido. Nicolás, antes de terminar me gustaría compartir con vos un audio para que hagas una reflexión, a ver qué te parece. ¿Tenemos el audio de la marcha? Sí, la plata no alcanza para nada, los planes sociales que lo están cerrando. ¿Qué quieren, que trabajemos de 8 de la mañana a 5 de la tarde por la misma plata que nos pagan? Pero
quién te paga? ¿El plan social? El plan social, desarrollo ¿Vos tenés que social. trabajar? Claro, nos quieren mandar a trabajar a la calle y esto no es justo. No es justo porque toda la vida vivimos trabajando de esto. Pero esperá, ¿vos Bueno, tenés acá me parece que, entre otras cosas, también hay que ir por el lado de la batalla cultural de recomponer. No sé cómo lo ves vos, ¿qué te genera escuchar esto? Bueno, primero, ¿no?, que no hay mejor política social que un empleo de calidad, ¿no? Y ese es el desafío de Argentina cuando se recuperó socialmente. No fue a partir del despliegue de políticas sociales, sino a partir de la recuperación macroeconómica, ¿no?, y de la creación de empleo registrado de calidad. Ahora, los planes sociales son una herramienta de transición en los momentos de crisis hasta la recuperación social, que tienen que tener todos esos planes sociales una contraprestación para la inserción en el mercado del trabajo. Ahora, yo no sé a qué se refiere esta persona en particular. Lo que sí también quiero ser claro, lo que no se puede utilizar son los planes sociales para flexibilizar el trabajo, ¿no? Porque ocurre muchas veces que en vez de tener, voy a poner un ejemplo, un trabajador, ¿no?, de limpieza en una municipalidad con un salario en blanco, como corresponde por su convenio colectivo, hay un trabajador que tiene un plan social que implica un ingreso de el 25-30% de lo que le correspondía. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que haber una discusión profunda de cómo todos aquellos argentinos que están en situación de vulnerabilidad social generamos las instancias de acompañamiento transitorio, porque un plan social debe ser transitorio, mientras logramos darle más herramientas para enfrentar el mundo del trabajo. Ahora, es real que tenemos una Argentina dañada, ¿no? Y eso no debe ser una mirada solo en términos de individuales de caerle a una persona en particular, No. porque uno es su entorno. Sí. No todos nacemos en un hogar que nos da la posibilidad de progresar, más allá de siempre importante el esfuerzo individual. Ahora, seamos conscientes que en Argentina 6 de cada 10 niños están en situación de vulnerabilidad social. El 60% de la población argentina está en situación de fragilidad social, o está debajo de la pobreza, o su canasta de ingreso es inferior al 50% superior a la pobreza. O sea, por eso tenemos que ser muy conscientes de lo optimista que uno puede ser de la Argentina por toda su potencialidad en el mediano y largo plazo, pero lo dramático que estamos transitando en el corto plazo a partir de lo que es una situación social y económica muy compleja. Entendido. Bueno, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Fue un gusto, la verdad. No, muchas gracias a ustedes por el tiempo para debatir estas cosas que no siempre se conversan en los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias a vos. Nicolás Trota, ex ministro de Educación, pasó por Mundo Imperfecto. Vamos y volvemos.